Hola chicos, bienvenidos a Level Droid. Hoy les he traído una increíble plantilla KLWP a sugerencia de nuestros suscriptores, en la cual aprenderemos a configurar los iconos en nuestro escritorio y mucho más. Así que antes de empezar les agradecería que se suscribieran y le den un gran like si disfrutan del video, y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido nuevo del canal. ¡Comencemos! Personalización KLWP con personajes propuestas por los seguidores. Como de costumbre, lo primero que haremos es irnos al blog leveldroid.net desde el navegador de nuestra preferencia. Luego en el buscador del blog pondremos la palabra luces o una palabra relacionada con el video. Como resultado nos saldrá la carátula del mismo. Ingresaremos a ella y veremos todas las aplicaciones y recursos utilizados, que son Lanzador, Nova Launcher, Editor de fondos de pantalla, KLWP Custom, paquete de iconos Line Free o cualquier paquete de iconos, pero que sea de preferencia de color blanco. Como recursos encontraremos las plantillas KLWP. ¿Qué nos ofrece esta grandiosa personalización? Lo que nos ofrece esta grandiosa personalización es el cambio de imagen y con ella los colores. Nos proporcionará la información actualizada de la hora y fecha actual. A la vez encontraremos al lado derecho nuestra música favorita, la cual se activará ingresando a nuestro reproductor de música, independientemente del que estemos utilizando. También contaremos con un pronóstico del clima, un calendario y un botón de inicio, el mismo que nos ayudará a llevarnos a la pantalla principal. Aquí también veremos la información de la batería y 4 aplicaciones que aprenderemos a configurar de acuerdo a nuestras necesidades. Y para abrir el cajón de aplicaciones simplemente tocaremos hacia arriba nuestro escritorio. Dicho eso, como primer paso y teniendo todas las aplicaciones mencionadas y recursos en nuestro dispositivo, una vez instalado el creador de fondos animados KLWP, nos asesoraremos de tener en los archivos de las plantillas en Mis archivos, almacenamiento interno, Custom, subcarpeta, Wallpaper, como siempre lo hemos mencionado. Ingresando al editor nos iremos a la parte superior izquierda y pondremos cargar predefinido, donde podremos visualizar los temas o plantillas mencionadas. Si no fuera así, tendríamos que irnos directamente a la carpetita superior y desde ahí importar nuestros archivos o plantillas. Aquí podremos seleccionar cualquiera de los 3 temas. Una vez seleccionado, arreglaremos dando permiso a los debidos requerimientos en la palabra Fixed, tanto para el calendario como para las notificaciones. Después nos iremos al final de los artículos, a este agrupador. Aquí encontraremos los iconos de la parte inferior de la plantilla. Ingresaremos a la primera imagen y pondremos elegir imagen. Aquí nos llevará a nuestro almacenamiento interno, donde podremos explorar los archivos desde otras aplicaciones en la parte superior, donde seleccionaremos nuestro paquete de iconos o el paquete de iconos que nosotros decidamos poner. En este caso pondremos contactos, lo buscaremos y lo seleccionaremos e inmediatamente cambiará el icono, como estamos observando. Permaneciendo ahí, nos iremos a la pestaña de contacto, donde ingresaremos lanzar aplicación y en aplicación buscaremos la aplicación a la que pertenece el icono, en este caso la aplicación de contactos. Luego guardaremos y actualizaremos, y si nos sale este mensaje pondremos en Fix para definirlo como fondo de pantalla de inicio. Otro aspecto importante es que si decidimos quedarnos con los mismos iconos de las aplicaciones aquí presentes y si no nos llevara a dichas aplicaciones, podremos volver a configurarlos dirigiéndonos al editor de fondos y en la pestaña de atajos ingresaremos a imagen e iremos configurándolos nuevamente. Y finalmente tendremos lista nuestras personalizaciones de luces, lista para disfrutar. Ya llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto es Level Droid y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.